Un mundo donde cada respiro es un desafío y cada rincón oculta un secreto. Maloliente, el viejo oeste, esa tierra de duelos legendarios y paisajes indómitos, esconde una verdad que pocas veces se atreve a salir a la luz, la auténtica pesadilla de la higiene. Olvida lo que creías saber sobre vaqueros relucientes y chicas de salón impecables, porque la realidad era mucho más cruda y apestosa. La realidad del mal olor. ¿Alguna vez te has preguntado cómo olería el aire si retrocedieras en el tiempo hasta el corazón del viejo oeste? La imagen romántica que solemos tener, con vaqueros valientes cabalgando bajo un sol dorado y paisajes infinitos, pocas veces nos deja entrever la crudeza olfativa que definía la vida en la frontera. Sin embargo, la verdad era mucho más áspera y penetrante de lo que cualquier película haya mostrado jamás. El viejo oeste no solo era salvaje en sus paisajes y peligros, sino también en su hedor omnipresente, un detalle que marcaba la vida cotidiana de cada hombre, mujer y niño de la época. A diferencia de la actualidad, donde el acceso a agua potable, duchas calientes y jabones perfumados es casi un derecho universal, en aquellos tiempos remotos, el simple hecho de bañarse era un lujo reservado para ocasiones especiales, si es que se podía. La mayoría de los colonos y vaqueros vivían días, semanas y, en muchos casos, hasta meses sin sentir el alivio de un baño completo. La escasez de agua era tan severa que desperdiciarla en cuestiones de higiene personal parecía casi un insulto a la supervivencia misma. El agua, sobre todo en las regiones más áridas del oeste estadounidense, era un recurso valioso que se reservaba para beber y cocinar. Lavarse quedaba relegado a un segundo plano, por más incómodo o insalubre que resultara. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cómo sobrevivía la gente en un ambiente donde los olores corporales se mezclaban de forma permanente con el sudor seco, el polvo y el olor rancio del cuero? La respuesta es simple: se acostumbraban. Los testimonios históricos muestran que la gente rara vez comentaba sobre el olor del otro, porque todos compartían esa misma nube pestilente. La falta de comparación con estándares de limpieza modernos hacía que la suciedad se asumiera como parte inevitable de la existencia. La ropa, por ejemplo, se usaba hasta que literalmente se caía a pedazos, acumulando capas de sudor, tierra y grasa corporal que impregnaban los tejidos más allá de cualquier salvación. Las escasas oportunidades para bañarse. ¿Alguna vez has pensado lo que significaría vivir meses sin ver una gota de agua limpia para tu cuerpo? La imagen mental resulta chocante hoy en día, pero en el viejo oeste esto era tan común como respirar el polvo del camino. Bañarse no era un acto rutinario ni mucho menos algo sencillo. Era, más bien, un lujo esporádico que dependía de numerosos factores, principalmente el acceso al agua y la disposición del tiempo y la energía para llevar a cabo semejante tarea titánica. Además, había un orden tácito y hasta simbólico para hacerlo, algo que reflejaba no solo la escasez, sino también las jerarquías familiares y comunitarias. En las pocas ocasiones en que una familia podía permitirse el lujo de llenar una tina, el proceso era todo un ritual que, desde la perspectiva actual, nos parecería insólito. La bañera, normalmente hecha de madera o metal, se llenaba con agua que, a menudo, estaba tibia si había tiempo y medios para calentarla. La persona más limpia, usualmente el hombre de la casa o algún invitado de honor, era quien tenía el privilegio de bañarse primero. Luego le seguían los demás miembros de la familia y así, en orden decreciente de estatus y limpieza, hasta llegar al último, que casi siempre era el más pequeño de la casa, condenado a sumergirse en un caldo turbio de suciedad ajena. De ahí proviene la famosa expresión inglesa "Don't throw the baby out with the bath water", un recordatorio literal de lo turbia que podía estar el agua al final del proceso. Pero, ¿qué sucedía en los pueblos? Aquí es donde entra un aspecto aún más curioso. En las ciudades más grandes, y especialmente durante épocas de bonanza económica como la fiebre del oro, surgieron los llamados baños públicos. Estos establecimientos ofrecían bañeras privadas, aunque a un precio que no todos podían permitirse. Para los mineros recién llegados con las bolsas llenas de polvo dorado, darse un baño no solo era un acto de higiene, sino también un símbolo de éxito y ascenso social momentáneo. Sin embargo, para el ciudadano promedio, estas casas de baño seguían siendo un lujo ocasional, algo que tal vez se disfrutaba una vez cada varias semanas o incluso meses. Los trucos para disimular el olor. Si el mal olor era inevitable en el viejo oeste, la creatividad para esconderlo se convirtió en una necesidad tan básica como el propio acto de respirar. En un entorno donde el baño completo podía ser tan raro como encontrar una pepita de oro en un río seco,
Las personas idearon una variedad de métodos para disimular la pestilencia que cargaban día tras día. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo hacían para convivir con la hediondez sin que se convirtiera en una tortura insoportable? La respuesta está llena de ingenio y, a veces, de superstición. Uno de los trucos más comunes y accesibles era el uso de hierbas aromáticas. La lavanda, la salvia y la menta no solo crecían en muchas regiones del oeste americano, sino que también tenían la virtud de liberar fragancias agradables al machacarlas o secarlas. Las mujeres, en particular, llenaban pequeños saquitos de tela con estas hierbas y los llevaban escondidos entre las capas de sus vestidos o los guardaban bajo las almohadas para suavizar el olor de la ropa y el lecho. Los vaqueros, por su parte, a menudo llevaban ramitas secas en los bolsillos de sus camisas o atadas al cuello, confiando en que ese leve aroma natural al menos enmascarara un poco el hedor del sudor y la tierra. Esto nos lleva a un recurso aún más curioso: el humo. El tabaco desempeñaba un papel crucial, no solo como entretenimiento o hábito adictivo, sino como un ambientador rudimentario. Fumar era visto como algo más que una costumbre social. Se creía que el humo tenía la capacidad de purificar el aire, ahuyentar insectos y, de paso, cubrir el olor corporal. De hecho, en muchos salones y campamentos, las hogueras se mantenían encendidas incluso durante los meses más cálidos, y no solo para dar calor o cocinar, sino para producir ese halo de humo que ofrecía una falsa sensación de limpieza. Las primitivas instalaciones sanitarias. Cuando pensamos en el viejo oeste, probablemente lo primero que nos viene a la mente son las escenas de pistoleros cruzando las polvorientas calles de algún pueblo remoto, con salones de puertas batientes y caballos amarrados fuera. Sin embargo, rara vez se nos ocurre imaginar lo que había detrás de las casas, o, más concretamente, dónde hacían sus necesidades las personas de la época. La realidad, por más incómoda que parezca, era que las instalaciones sanitarias eran rudimentarias, precarias y, en muchos casos, insalubres al extremo. En un mundo sin sistemas de plomería moderna, las letrinas eran la norma. Estas construcciones, generalmente hechas de madera tosca, se erigían a cierta distancia de las viviendas, con la esperanza de mantener el mal olor lo más alejado posible de los espacios habitables. La estructura solía consistir en una simple caseta con un banco perforado que daba acceso directo a un pozo cavado en la tierra. La idea era sencilla, la naturaleza hacía su parte, y con el tiempo, el contenido se descomponía lentamente. Sin embargo, cuando ese pozo se llenaba, alguien debía tener la desagradable tarea de cavar otro agujero o, directamente, mover toda la letrina a un lugar nuevo. Esto nos lleva a un aspecto inquietante pero revelador. La falta de mantenimiento convertía estas letrinas en auténticos criaderos de bacterias y parásitos. Las moscas eran una presencia constante y peligrosísima, ya que transportaban gérmenes desde las heces hasta los alimentos y las zonas de vida cotidiana. En los pueblos más grandes, la situación no mejoraba demasiado. Las letrinas públicas, a veces compartidas por decenas o incluso cientos de personas, se convertían en auténticas trampas sanitarias, focos de epidemias que podían arrasar con comunidades enteras en cuestión de días. El papel higiénico y sus alternativas. Resulta casi imposible imaginar un mundo sin papel higiénico, ese elemento básico que damos por sentado cada vez que entramos a un baño. Sin embargo, en el viejo oeste, esta comodidad era prácticamente inexistente, y la gente debía ingeniárselas para mantener un mínimo de limpieza después de hacer sus necesidades. Lo sorprendente no es solo la falta del papel como lo conocemos hoy, sino las ingeniosas, y a veces incómodas, soluciones que se adoptaban en su lugar. Para entender esta realidad, primero hay que saber que el papel higiénico, en su versión comercial, no apareció hasta 1857, y su uso no se popularizó sino hasta finales del siglo XIX. Antes de eso, los colonos y vaqueros del oeste utilizaban lo que tuvieran más a mano y, por supuesto, lo que estuviera disponible en la naturaleza. Las hojas de árboles eran probablemente la opción más directa, siempre que se pudiera confiar en que no estaban cubiertas de insectos o sustancias irritantes. Sin embargo, en las vastas llanuras y desiertos, donde los árboles escaseaban, había que recurrir a soluciones mucho menos glamorosas. Aquí es donde aparece uno de los métodos más recordados y sorprendentes: el uso de mazorcas de maíz. Una vez que el maíz era consumido, la mazorca seca se transformaba en una herramienta multiuso, incluida como sustituto del papel higiénico. Aunque hoy esto nos parezca impensable, la textura áspera y la forma cilíndrica de la mazorca la hacían una opción reutilizable e incluso práctica para las necesidades del momento. La higiene dental.
un horror silencioso. Cuando imaginamos la dura vida del viejo oeste, solemos centrarnos en las peleas a balazos, las caravanas interminables y las noches al raso bajo las estrellas. Sin embargo, hay un aspecto que, aunque menos épico, era igual de brutal: la higiene dental. En un mundo sin dentífricos modernos ni odontólogos calificados en cada pueblo, mantener una boca sana era poco menos que un milagro, y la mayoría de las veces, la realidad estaba teñida de dolor, infecciones y soluciones desesperadas. Los colonos y vaqueros del oeste tenían, en general, una dieta básica y bastante limitada, pero a medida que el azúcar se hacía más accesible gracias al comercio y la expansión, comenzaron a aparecer golosinas como pasteles y dulces que encantaban tanto a niños como a adultos. El problema era que, sin cepillos ni pastas de dientes eficaces, el azúcar actuaba como un veneno silencioso, deteriorando dientes y encías a pasos agigantados. La caries no tardaba en aparecer, y cuando lo hacía, las opciones de tratamiento eran aterradoras. Aquí es donde la historia se vuelve aún más escalofriante. En la mayoría de los pueblos, los dentistas eran un lujo rarísimo. Los barberos, herreros y en ocasiones hasta los mismos vecinos más osados asumían el rol de dentistas improvisados, valiéndose de herramientas rudimentarias para extraer las piezas dañadas. La anestesia, si es que podía llamarse así, consistía en un buen trago de whisky fuerte, y para los más resistentes, en morder una correa de cuero mientras soportaban el dolor agudo y casi insoportable del procedimiento. Enfermedades transmitidas por la falta de higiene. Cuando se habla de los peligros del viejo oeste, la atención suele enfocarse en los duelos de pistolas, los forajidos y los animales salvajes. Sin embargo, había un enemigo invisible que era aún más letal: las enfermedades causadas por la falta de higiene. La vida en la frontera no solo estaba marcada por la lucha diaria contra los elementos naturales y la dureza del terreno, sino también por la constante amenaza de infecciones y epidemias que podían diezmar poblaciones enteras en cuestión de semanas. La raíz del problema era simple pero devastadora: la falta total de un sistema de saneamiento eficaz. Las fuentes de agua, escasas y a menudo compartidas con animales, se contaminaban rápidamente con desechos humanos y restos de comida. A esto se sumaban las prácticas de cocina y almacenamiento poco higiénicas y la ausencia de conocimiento sobre cómo se propagaban los gérmenes. La combinación de todos estos factores creaba el escenario perfecto para que enfermedades devastadoras se infiltraran en la vida cotidiana. Entre las más temidas se encontraba el cólera, una enfermedad intestinal causada por bacterias presentes en el agua contaminada. Esta infección provocaba vómitos y diarrea severa que, sin tratamiento, llevaba a la deshidratación extrema y a la muerte en apenas unas horas o días. Los campamentos mineros y las comunidades en expansión eran especialmente vulnerables, ya que la alta concentración de personas y la falta de higiene convertían estos lugares en focos de brotes letales. La cocina, un foco de contaminación. Cuando pensamos en el acto de cocinar, solemos asociarlo con algo reconfortante: un momento en que los alimentos se transforman en platos calientes que nutren y reconfortan. Pero en el viejo oeste, la cocina era cualquier cosa menos ese refugio hogareño que imaginamos hoy. De hecho, preparar alimentos en aquella época era una batalla constante contra la suciedad, los insectos y la amenaza invisible de la contaminación. Cada comida, por simple que fuera, implicaba un riesgo real para la salud, convirtiendo algo tan básico como comer en un acto cargado de peligros ocultos. La primera gran limitación era la falta de agua limpia. Los colonos dependían de ríos, arroyos o pozos, muchos de los cuales estaban contaminados con desechos humanos y animales. Esto significaba que desde el primer momento, la preparación de la comida ya estaba comprometida. Lavar los alimentos, los utensilios o incluso las manos antes de cocinar era un lujo que pocas veces se podían permitir, y como resultado, los gérmenes se infiltraban en cada parte del proceso. El lugar donde se cocinaba tampoco ayudaba. Las cocinas eran a menudo improvisadas al aire libre o en rudimentarias cabañas construidas con barro y madera. La falta de infraestructura hacía que la suciedad estuviera presente en cada rincón. El polvo del camino se colaba en las ollas. Los excrementos de animales quedaban pegados a las superficies, y los utensilios rara vez se limpiaban de manera adecuada. La mayoría de las veces, las ollas y sartenes se fregaban solo superficialmente, o, peor aún, se reutilizaban sin lavar, acumulando residuos que eran verdaderos festines para las bacterias. Lavar la ropa, una tarea heroica. Imagina por un momento la ropa empapada de sudor, polvo y mugre acumulada durante días, o incluso semanas.
sin la más mínima esperanza de un lavado cercano. Esa era la realidad cotidiana en el Viejo Oeste, donde lavar la ropa era mucho más que una simple tarea doméstica. Era un acto heroico, agotador y a menudo frustrante. La escasez de agua y la falta de recursos hacían que mantener las prendas limpias fuera casi imposible, y la mayor parte de la población se resignaba a vivir rodeada de telas endurecidas por la suciedad y el desgaste. La primera gran barrera era, sin duda, el acceso al agua. En un territorio donde cada gota era oro líquido, desperdiciar grandes cantidades para lavar ropa se consideraba casi un lujo criminal. Por esta razón, las jornadas de lavandería se organizaban en torno a fuentes de agua natural, como ríos y arroyos, siempre y cuando estos no estuvieran demasiado contaminados. Las mujeres, principales encargadas de esta labor, cargaban grandes bultos de ropa sucia hasta la orilla, y allí comenzaba una tarea que, por más rutinaria que pareciera, era físicamente extenuante. El proceso era mucho más laborioso de lo que imaginamos hoy. Primero, las prendas se frotaban vigorosamente contra tablas de lavar hechas de madera o metal, para eliminar las capas de suciedad más superficiales. Luego, se hervía agua en grandes calderos, y la ropa se sumergía junto con jabón casero, que en muchos casos se elaboraba a partir de grasa animal y lejía. Esta mezcla abrasiva era eficaz para eliminar bacterias, pero también extremadamente agresiva con las manos, causando quemaduras y grietas dolorosas en la piel. El cuidado del cabello y los piojos. En un mundo donde la lucha diaria por la supervivencia dejaba poco espacio para las vanidades, el cuidado del cabello era una batalla perdida desde el principio. El Viejo Oeste, con su clima extremo y su falta casi absoluta de productos de higiene, convertía cualquier intento de mantener un cabello limpio y saludable en una tarea monumental. Hombres y mujeres por igual tenían que resignarse a que sus cabelleras se enredaran, se ensuciaran y, peor aún, se convirtieran en refugio para los temidos piojos, esos pequeños parásitos que marcaban la vida cotidiana de muchos colonos. El primer gran problema era la falta de acceso a agua y jabón adecuado. Lavarse el cabello era un lujo esporádico, reservado para momentos muy especiales o situaciones de extrema necesidad. La mayoría de las personas solo lograba hacerlo una vez cada varias semanas, o incluso meses. Cuando finalmente llegaba la oportunidad, se utilizaban métodos caseros para limpiar la melena. El jabón común, hecho de grasa animal y lejía, era la opción más accesible, aunque su efecto resecante y áspero dejaba el cabello en un estado frágil y opaco. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo intentaban los colonos mantener su cabello en un estado presentable entre lavados? La respuesta está en los remedios naturales. Muchas mujeres aplicaban aceites animales o vegetales para intentar hidratar la fibra capilar, aunque este método tenía un efecto secundario no deseado. El cabello quedaba pegajoso y más propenso a acumular polvo. Aún así, se prefería tener una melena aceitosa antes que ver cómo se deshacía en nudos imposibles de desenredar. Sin embargo, ninguna rutina capilar estaba completa sin enfrentarse a la pesadilla más común: las infestaciones de piojos. Estos parásitos eran prácticamente inevitables en las comunidades donde la gente vivía hacinada, y las condiciones de higiene eran mínimas. Las cabezas se convertían en auténticos hábitats para estos insectos, y la picazón constante era un tormento que afectaba tanto a adultos como a niños. Plagas y animales indeseables. Si el Viejo Oeste ya era implacable por su clima y su terreno árido, la lucha contra las plagas lo convertía en un escenario aún más desafiante. La convivencia diaria con insectos y animales indeseables era parte inseparable de la rutina, y no importaba cuán fuerte o resiliente fuera un colono. Nadie podía escapar de la invasión persistente de criaturas que amenazaban la salud y el bienestar en cada rincón. Entre todas las plagas, las moscas ocupaban un lugar privilegiado en la lista de molestias. Atraídas por los desechos humanos y animales, así como por los restos de comida, estas pequeñas invasoras estaban presentes en cada espacio habitable. Las casas, las letrinas e incluso las cocinas se veían constantemente asediadas por enjambres zumbantes que no solo resultaban molestos, sino también peligrosos. Las moscas eran conocidas por transportar bacterias y patógenos desde las heces hasta los alimentos, lo que aumentaba el riesgo de enfermedades mortales como la disentería y el cólera. Pero las moscas no eran las únicas enemigas. Las chinches también hacían estragos, especialmente en las posadas y casas de huéspedes donde los viajeros se alojaban temporalmente. Estos insectos nocturnos infestaban los colchones, las mantas y las paredes, picando a los ocupantes mientras dormían y dejando marcas dolorosas que tardaban días en sanar. La lucha contra las chinches era casi inútil sin pesticidas modernos.
y muchos optaban por quemar las camas infestadas cuando la situación se volvía insostenible. Esto nos lleva a otro problema igualmente frustrante: las pulgas. Estas pequeñas pero implacables plagas viajaban fácilmente entre humanos y animales, aprovechando la estrecha relación entre las personas y su ganado. Las picaduras constantes provocaban picazón intensa, infecciones cutáneas y, en algunos casos, la transmisión de enfermedades graves. La higiene femenina, un desafío extra. Si la higiene era ya un problema enorme para cualquier habitante del Viejo Oeste, para las mujeres, la situación era doblemente difícil. Las tareas domésticas, el cuidado de la familia y la constante exposición a un entorno hostil complicaban hasta lo más básico de la vida diaria, y la higiene íntima no era la excepción. El cuerpo femenino, con sus particularidades biológicas, enfrentaba retos constantes para los que casi no había recursos adecuados, lo que convertía cada mes y cada etapa de la vida en un verdadero desafío. Uno de los aspectos más complicados era la gestión de la menstruación. Sin productos desechables como toallas higiénicas o tampones, que no se inventarían hasta décadas más tarde, las mujeres se veían obligadas a improvisar con lo que tuvieran a mano. Los trapos viejos, las mantas rasgadas y las telas recicladas se convertían en compresas reutilizables. Después de cada uso, estas piezas debían lavarse con agua y jabón, lo cual era un problema enorme considerando la escasez de ambos. Muchas veces se lavaban rápidamente en arroyos o se dejaban en remojo en cubos hasta que se pudiera dedicar tiempo y agua para una limpieza más profunda. A esto se sumaba otro obstáculo importante: la falta de privacidad. Las casas pequeñas y abarrotadas ofrecían poco espacio personal, lo que hacía que las mujeres tuvieran que ser extremadamente discretas en sus prácticas de higiene íntima. La vergüenza social también jugaba un papel importante. Aunque era una parte natural de la vida, el tema de la menstruación era casi tabú y apenas se discutía en público, lo que aislaba aún más a las mujeres en su experiencia. La medicina y la cirugía, rudimentarias y peligrosas. En el imaginario popular, el Viejo Oeste es sinónimo de duelos al amanecer y cabalgatas a través de vastas llanuras. Pero detrás de esa épica hay una faceta mucho más sombría: la medicina. La atención sanitaria en esa época era rudimentaria, peligrosa y en muchos casos mortal. En un mundo donde los médicos calificados eran escasos y los conocimientos sobre bacterias y virus apenas estaban emergiendo, las prácticas médicas bordeaban lo improvisado y lo supersticioso, dejando a los pacientes a merced de su suerte y de remedios precarios. El primer gran problema era la falta de profesionales entrenados. En muchas localidades, el único médico disponible era un barbero o un herrero que, además de sus oficios principales, ofrecía sus servicios como cirujano improvisado. Las extracciones dentales, las amputaciones y hasta la atención de heridas abiertas quedaban en manos de estos valientes o temerarios personajes, quienes utilizaban herramientas básicas como cuchillos, sierras y alicates, sin ningún tipo de esterilización. La anestesia, cuando existía, se limitaba a un trago generoso de whisky o a la indicación de morder una correa de cuero durante la operación. Esto nos lleva a un escenario que hoy nos parecería escalofriante: las amputaciones. Estas se realizaban con frecuencia, especialmente cuando una herida se infectaba o cuando se presentaba una fractura severa que no podía sanar adecuadamente. La prioridad era salvar la vida, aunque fuera al costo de perder un miembro. El problema era que, al no contar con conocimientos sobre higiene médica, los instrumentos solían usarse repetidamente sin limpieza, lo que incrementaba enormemente el riesgo de infecciones secundarias, gangrena y septicemia. El contraste con las tribus nativas. Mientras los colonos europeos luchaban desesperadamente por mantener un mínimo de higiene en el Viejo Oeste, existía otro grupo que silenciosamente demostraba una comprensión mucho más avanzada y sostenible del cuidado personal y comunitario: las tribus nativas americanas. El contraste entre ambos mundos era tan marcado que sorprende ver cómo quienes eran considerados primitivos por los colonos en realidad aplicaban métodos mucho más eficaces y armónicos con la naturaleza para mantenerse saludables y limpios. Las tribus nativas valoraban profundamente la pureza del cuerpo y el espíritu, y veían la higiene como parte esencial de su bienestar integral. Mientras los colonos apenas podían darse un baño completo 1 o 2 veces al año, muchos grupos indígenas practicaban baños regulares, utilizando ríos y lagos no solo para refrescarse, sino también como rituales de purificación. La famosa cabaña de sudor, o sweat lodge,
era una pieza fundamental en su cultura. Estas estructuras circulares cubiertas se llenaban de vapor generado al verter agua sobre piedras calientes, creando un ambiente que no solo limpiaba la piel y los poros, sino que también servía para desintoxicar el cuerpo y fortalecer el espíritu. Este método, comparable a los saunas modernos, tenía beneficios que los colonos apenas podían imaginar. El vapor ayudaba a eliminar bacterias y suciedad incrustada, y la práctica frecuente de estos rituales mantenía la salud de la piel mucho mejor que cualquier baño ocasional en una tina de agua turbia. Desmontando el mito del viejo oeste glamuroso. Las películas de Hollywood han moldeado durante décadas una imagen romántica y estilizada del viejo oeste. En la pantalla grande, los vaqueros lucen impecables con sus sombreros bien colocados, sus chalecos relucientes y sus botas brillantes mientras cabalgan por paisajes deslumbrantes. Las chicas de salón aparecen vestidas con corsés elegantes y peinados cuidadosamente arreglados, como si acabaran de salir de un vestidor de lujo. Sin embargo, esta visión está tan alejada de la realidad histórica que desmontarla resulta casi obligatorio para comprender la crudeza auténtica de aquella época. En primer lugar, la ropa de los vaqueros y colonos estaba lejos de ser ese conjunto pulcro que tanto fascina en las películas. La vida diaria estaba marcada por el polvo, el barro, la lluvia y el sudor, lo que convertía cualquier prenda en un receptáculo de suciedad casi permanente. Los pantalones, generalmente confeccionados con telas gruesas como el denim o la lona, podían durar años sin un lavado adecuado, acumulando capas de grasa y tierra hasta volverse casi rígidos. Los sombreros, aunque útiles para protegerse del sol, no escapaban a esta regla y pronto adquirían tonos oscuros de suciedad impregnada. El problema no era solo estético. La falta de higiene y el uso prolongado de ropa sucia favorecían la aparición de piojos, pulgas y otros parásitos que convertían la experiencia de vestirse en algo más cercano a una tortura diaria que a un acto de comodidad. Las chicas de salón, lejos de la imagen glamorosa que tanto hemos visto en las películas, también sufrían las duras condiciones del entorno. Aunque su profesión requería una apariencia más cuidada, esto no significaba que pudieran mantenerla por mucho tiempo. La falta de agua corriente y de productos de higiene personal hacía que el maquillaje se aplicara sobre pieles sudorosas y el perfume intentara, en vano, ocultar olores persistentes.